Tenemos los 3 capítulos diarios y hoy comenzamos el Primero de Reyes. ¿Tenemos, hermanos, todo? Vamos a dar lectura entonces a un capítulo dando la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice como prefacio en el capítulo 13, tiene mensaje del varón de Dios. Vamos aquí a aprender un mensaje muy bueno, muy tremendo en la lectura de este capítulo, y vamos a ver cómo el hombre no tiene que confiarse ni en lo que conoce, ni en lo que se le ha dicho, sino más bien ni en su instrucción, sino que tiene que aprender a confiar en la palabra del Señor, porque en lo que usted conoce, en lo que usted sabe, en el camino se le puede cruzar muchas personas para hacerle claudicar, para hacerle inclusive desobedecer la orden que Dios le ha dado. Y a este profeta de Dios, a este siervo de Dios, a este varón de Dios, se le fue dada una instrucción, pero sin embargo, en esa instrucción que se le dio, la desobedeció. Y vamos a ver aquí cómo Dios lo reprende y aún hasta la muerte le sorprendió por ser rebelde. Bendito sea el Señor. Tenemos capítulo 13, dice: y he aquí que un varón, todos leyendo por favor ahí en voz baja, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. O verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezarla. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Es que lo que es de Dios se cumple, pues, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es que lo que es de Dios se cumple. Cuando el hombre habla por su corazón, cuando el hombre habla porque sabe cómo está el hermanito, o cuando el hombre habla por presumir o por agradar al hombre, la palabra no se cumple. Pero cuando es de Dios, la cosa se cumple. Bendito sea el Señor. Me había terminado de decir el varón de Dios que iba a acontecer con el altar de Jehová, por cuanto este rey perverso, Jeroboam, haya llevado a la idolatría, la apostasía más grande que jamás en los tiempos había acontecido con Israel. Este rey perverso había edificado altar en los montes altos y haciendo idolatría e imágenes. Ninguno como este rey en cuanto a perversión llegó al pueblo de Israel. Alabado sea Cristo para siempre. Y Dios, cansado de la rebeldía, cansado de la apostasía del pueblo del Señor, y principalmente de su cabecilla, el caudillo, el rey Jeroboam, Dios le manda un mensaje. Y este rey perverso, hermano, tuvo en poco el mensaje que Dios le llevó. En ese mismo momento, ni acababa de decir el profeta de Dios la palabra que Dios le había mandado, que sobre el altar, ese altar que había sido contaminado, como hoy en día se está tomando el altar como si fuera cualquier cosa, se está tomando el altar como una burla, se está tomando el altar para teatro, para dramas, se está tomando el altar, amados hermanos, para presentar fuego extraño, alabado sea Cristo, de tal manera que hoy en día todo el mundo en la apostasía que vive el pueblo de Dios hace y deshace con el altar de Cristo, alabado sea Dios para siempre. No están viendo si se están presentando Jezabel en medio del pueblo, pero hoy en día hay muchas iglesias que se están presentando Jezabel en pantalonada, maquillada, enlatadas con todas las alhajas
para de ahí predicar o para de ahí hablar la palabra del Señor. Y este rey Jeroboam, tan perverso, malvado, llevó al pueblo de Israel a la más terrible apostasía, que él mismo construyó altares a los demonios y a las imágenes de acera en los lugares altos, y por él mismo, por la misma palabra, a quien a él le placía, a quien él le daba la gana, ponía de sacerdote para que quemase incienso en aquellos lugares. Aún a él mismo, estando quemando incienso en el altar, porque él no era su deber hacerlo, quienes tenían que quemar incienso en el altar, ese llamado era para los sacerdotes, y no todos. O con esto, eran tomados de la tribu de Leví, únicamente los únicos de la tribu de Leví que podían presentarse en el altar presentando o el incienso. Y este rey perverso se tomaba esas atribuciones. Y Dios, enojado con este asunto, le manda al varón de Dios, el profeta, y le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, bendito sea el Señor para siempre. Hermanos, en el verso 4 que leímos, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de Jehová, del varón de Dios, ¿dónde la voy aquí? Afuera la voy. Del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Mira, hermano, muchas veces como la mano, como el dedo amenazador o señalador, no lo pensamos ni dos veces, no tenemos temor, ¿verdad? Este rey, creyendo que con toda la autoridad que como rey él tenía, podía poner en cuestión el mensaje que Dios le traía por parte de este varón de Dios. Pero Dios le dio una gran lección a este rey perverso. Alabado sea Cristo. La mano que él extendió, o toda mano que marcó a la derecha, representa autoridad. Amén, alabado sea el Señor para siempre. Pero Dios le enseñó y le quedó bien claro al rey, amados hermanos, que la única autoridad máxima era de nuestro Dios. Alabado sea Cristo. Que Él era el único que podía, amados hermanos, detener las cosas. Dios mandaba un mensaje y él como rey tenía que ser humilde, porque era el rey de Israel. El único que quita y pone reyes se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Pero este perverso rey pensaba que estaba como rey porque a él le daba la gana de estar. Si él estaba como rey, era porque Dios lo había puesto. Si hoy tienes vida, si hoy alabas a Dios, no es por tu voluntad, no es por tu fuerza, no es por tu autosuficiencia. Si hoy respiras, si hoy vives, si hoy tienes la facultad de alabar a Dios y de glorificarle, es porque hay un Dios que te ama, es porque hay un Dios que vive para siempre. Su palabra dice: vosotros vivís porque yo vivo. Alabado sea Cristo. Y Dios le enseñó a este rey, hermano, alabado sea Cristo para siempre, alabado sea el Señor, que no hay otra autoridad máxima que la de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Simboliza autoridad la mano, ¿verdad? La mano extendida. Cuando el profeta terminó de dar la palabra de parte de Dios, el profeta dijo: de cierto dice Jehová que aquí no se quemará incienso, sino que se quemará incluso hueso de hombre en el altar. Y así pasó, hermano. Se cumplió todito eso. Ya mismo seguimos leyendo. No hubo un varón que pudo heredar el trono de Jeroboam, porque todos murieron, hermanos. Todito murieron. Hasta el mismo profeta por ser rebelde. Mire, esa palabra se cumplió, pero sin embargo este profeta tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros también nos pasa a veces lo mismo? Aunque al momento no viene la reprensión, el castigo, pero prepárese porque la factura llega porque llega. Tarde o temprano, pues la factura llega. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, mano extendida representa autoridad. Alabado sea el Señor. Y esta autoridad, y que se secara, es una prueba de que la autoridad superior máxima era de Dios, nada más. Mire lo que dice en ese momento el verso 4. Dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Verso 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Mire, en el mismo momento, ni terminaba de hablar el profeta del Señor y se cumplió la palabra. Verso 6. Entonces respondió el rey y dijo: varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tú, Dios. Mire cómo está hablando el rey.
Está hablando, te ruego que ruegue ante la presencia de Jehová tu Dios. ¿Por qué no dijo ante la presencia de Jehová mi Dios? Amén. Mira hasta dónde muchas veces llega el hombre cuando se endurece, cuando pervierte sus caminos, cuando el hombre tiene un poco, alabado sea el Señor para siempre, la autoridad de Dios, alabado sea Cristo. Dios tiene que enseñarle al arrogante, al soberbio, que la única autoridad, el único poder es de nuestro Dios Jehová grande. Aleluya. Bendito anda Maiki, alaba. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Amados hermanos, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón, mire, escuche esto, ponga atención, verso 6, verso 7 ahora, dice, y el rey dijo al varón de Dios, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Aleluya, la palabra no se vende. ¿Cuántos dicen amén? Pero vea lo que responde. Hasta ahí estaba recto el profeta, el siervo de Dios, hasta ahí estaba que no se dejaba convencer. Pero mira lo que dice el verso 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Alabado sea el Señor. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido. Hasta ahí todo iba a Betel. Hasta ahí iba todo bien, hermano. Hasta ahí el profeta estaba en obediencia al Señor. Bendito sea Cristo para siempre. ¿Cuándo empezamos? Muchas veces bien. Es que a veces la cosa no es como tú empiezas. A veces la cosa no es como tú emprendes tu marcha. A veces la cosa no es cómo caminas en el Señor, cómo empiezas, sino cómo te mantienes y cómo terminas. Alabado sea Cristo para siempre. Este hombre al aparecer al postrer estaba muy bien hasta en ese momento. Porque ciertamente la palabra del Señor no se vende. La Biblia mismo dice, compra la verdad y no la venda. Alabado sea el Señor. Al ver que la mano de este rey se había secado, el rey le dijo al profeta, pide, ruega en la presencia de Jehová tu Dios para que me sea restaurada mi mano. El profeta oró en ese momento por aquel rey y Dios le enderezó, Dios honró al siervo del Señor en ese momento, haciendo de que su petición, su oración llegara ante su presencia y la mano de este rey, a pesar de su perversidad, fuera restaurada. Amén, hermanos. Pero mire, hermano, el rey queriendo congraciar en sí, podríamos decirlo, el rey queriendo de una u otra manera tratar de hacer que el profeta comparta su rebeldía. Así sea que el rey en ese momento hubiese pedido ahora a Jehová tu Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué condición estaba ese rey? ¿Estaba en una condición de obediencia o de rebeldía? ¿Ah? ¿Cuál era su condición? ¿Por qué Dios lo había mandado a amonestar? ¿Ah? Por su pecado y por su rebeldía, por la gran apostasía en la que él había caído y había conducido al pueblo de Israel, levantando altares de acera en los lugares altos y sacrificando sacrificios de animales y quemando incienso a otros dioses que no sea el Dios de Israel. Dios le manda a amonestar a este rey y el rey no se arrepiente, más bien lo manda a prender al profeta del Señor. Entonces el profeta, por ética, por lógica, por moral y por respeto y por obediencia a la palabra, todo varón de Dios no puede poner en compromiso la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ir y dársela con claridad y como está escrita, porque en ella no hay sombra de variación. Amén. Hasta ahí estaba bien el profeta, hermano. El profeta, el rey le dice, te invito a mi casa para que comas conmigo. Y el profeta le dijo, aunque me diera la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuántos hoy en día han comprometido el mensaje por la amistad? ¿Cuántos hoy en día, alabado sea el Señor para siempre, amados hermanos, por el presente han cegado sus ojos? La Biblia dice que el presente o el regalo, amados hermanos, ciega los ojos. Alabado sea el Señor. Como hoy en día el dinero,
La maldita codicia, la maldita ambición ha cegado los ojos a muchos siervos del Señor y han vendido la palabra de tal manera que han cambiado el mensaje y están dando un mensaje diferente, el cual Dios aborrece hoy en día de muchos siervos del Señor, que se están dejando llevar por su corazón, se están dejando llevar por la avaricia, se están dejando llevar por el dinero, por todo lo que ingresa, pero ya no hay un mensaje de arrepentimiento, ya no hay un mensaje de llamado, de cambiar de conducta, un llamado en la cual el pueblo sirva con fidelidad a Dios. Hoy en día muchos siervos o varones de Dios, hermanos, están faltando a la moral. ¿Sabes por qué? Porque se han entregado a la avaricia y a la codicia. Por un lado, admiro la actitud, admiro la posición que toma este siervo, este varón de Dios, y responde, al rey le responde, y le dice, aunque me dé la mitad de tu casa, yo no iría a comer contigo ni a beber agua en este lugar. ¿Sabes por qué? La Biblia es clara cuando dice que nosotros no tenemos que entremeternos ni ser partícipes de pecados ajenos. Si tú ves y sabes que tu hermano está en pecado, tienes que llamarle la atención con misericordia, con amor, considerándote a ti mismo. Pero jamás debes de comprometer el mensaje. La palabra de Dios jamás se vende. La palabra de Dios tiene que ir, porque el que ha sido llamado por Dios, a Dios agrada. El que ha sido llamado por los hombres, al hombre agrada. Gloria a Dios, aleluya. Y los varones de Dios somos llamados a agradar a Dios, no a los hombres. El que agrada a Dios le ciega el que agrada a los hombres, los presentes los ciegan. Y ahí viene la maldita codicia, la avaricia. Y por eso que hay muchos hombres perversos dentro del cristianismo haciendo quedar mal el evangelio. Dios guarde mi corazón, Dios guarde mi vida. Pero me contento con lo necesario, lo poco que Dios me da me contento. Con sustento y abrigo estoy contento, hermano. Bendito sea el Señor, y si Dios quiere bendecirme, que me bendiga, pero para mí es un deleite, para mí es una bendición poder predicar la palabra de Dios, sin claudicar, sin cambiar el mensaje. Bendito sea Cristo. Cuando Dios me llamó al pastorado, me mandó una sierva y me dijo, Dios te manda a decirte que le sirvas a tiempo completo, que no cambies el mensaje que te ha dado, porque Él se va a encargar de tus necesidades. Él va a proveer todo tu sustento, tu abrigo, pero no cambies el mensaje. El día que tú lo cambies, vas a conocer, dice Dios, quién soy yo. Alabado sea Cristo. Hermanos, y podemos ver ahí, admiro mucho, aunque más adelante termina feo la condición. Por eso te digo, no es cómo que empieza, sino cómo termina. Terminó muy feo la última condición de este profeta, de este siervo del Señor, porque hasta ese momento el hombre parecía obediente, íntegro, hermano. Pero qué tremendo, ¿no? Así comenzamos mucho. Y cuando yo leía esto, traía memoria con cuánto empezamos este ministerio y ya no estamos todos. Y me daba mucha tristeza y quería llorar leyendo esta parte. Porque aquí habla de cómo empezó bonito este profeta y más adelante cómo terminó. Miren lo que sigue diciendo. Verso 9. Porque así está ordenado por palabra de Jehová. ¿Por quién? Él conocía y sabía que Jehová le había ordenado que tenía que llevar el mensaje por el camino donde él iba, tenía que ir hasta el reino de Israel. Pero estando allá, él no tenía que moverse ni izquierda ni derecha, no tenía que regresar por el mismo camino. Y si a él le ofrecían agua, no tenía que tomar esa agua. Y si a él lo limitaban a comer, no tenía que comer. Esa es la orden de Dios. Esa es la orden de Dios para el profeta. Pero ¿qué sucedió? Verso 11, y como prefacio yo tengo la muerte del varón de Dios en esta Biblia. ¿Sabe qué pasó? Moraba entonces en Betel un viejo profeta, era otro profeta, otro varón,
al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Aleluya. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y dijo: ¿eres tú el varón de Dios que ha venido a Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mire, muchas veces los que nosotros creemos que son nuestros hermanos y amigos también nos traicionan. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces los que creemos que son nuestros hermanos y amigos nos terminan traicionando. Alabado sea Cristo. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, bendito sea Cristo para siempre. Con esto que nos pasa muchas veces, Dios nos enseña que la única confianza a quien debemos de ponerla es en el Dios verdadero. Amén. Nadie se puede fiar ni de un varón por último, ni de un hombre nomás común, corriente, peor. Si no nos podemos fiar de un varón, que no sea de un hombre. Alabado sea Cristo. Y mire lo que le sigue diciendo, verso 16. Y respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y mira lo que le responde el profeta viejo. Porque palabra de Dios me ha dicho: no comas ni bebas agua allí, te regreses por el camino por donde fueres. Y el otro profeta le dijo, mintiéndole: mire, hay muchos que te mienten. Escucha, hay muchos que te mienten. Hay muchos que inclusive ponen pretextos y excusas en medio de su desobediencia, en medio de sus pecados, con la finalidad de excusarse, de que tú te sientas el culpable de ellos. No admiten su error, no reconocen su pecado y mucho menos no se quieren apartar. Y el profeta viejo y dice, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y escuche lo que dice un ángel me ha hablado, palabra de quién, de Jehová, diciendo: traedle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió. Mire cómo fue persuadido el profeta, hermano, el varón de Dios, cómo fue engañado, cómo teniendo bien clara la palabra del Señor, este hombre se deja persuadir. ¿Qué probó Dios aquí? ¿Por qué Dios permitió esto? Hermano, que cuando Dios habla una cosa, Dios no puede volver atrás. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra del Señor dice que uno de sus atributos inclusive es que Él es inmutable. Él no tiene sombra de variación. Inmutable es permanente. No es que hoy digo sí, mañana digo no. Si Dios dice, se cumple. ¿Me está entendiendo? Cuidado, Dios te da una palabra y mañana resulta que viene otro y te dice otra cosa. Pero ¿cómo? Si Dios me dijo esto, ¿y por qué te viene a decir otro? Cuidado, porque muchas voces raras y extrañas se levantan a un medio del pueblo del Señor para poner por duda lo que Dios te ha dado. Amén. Si Dios habló, se cumple. Si Dios ha dicho que tendrás bendición, la tendrás. Y si Dios ha dicho que pasará pruebas, las pasarás. Pero jamás, jamás, jamás Dios nos abandonará. Hoy te dice uno que tienes pruebas, que vas a pasar mucha aflicción, mucha prueba. Mañana se te presenta otro y te dice, así te dice el Señor, el Jehová Dios de los cielos, que ya no tendrás pruebas. ¿Cuál quería? ¿La primera o la última? Así te dice Jehová que vas a tener mucho dinero. Mientras que en el primero te dice, mira, lo que vas a pasar va a ser duro, pero si tú confías en mí, te humillas a mí, dice el Señor, Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él es Jehová Jireh, Él te va a proveer. Pero mañana se le presenta a otro y te dice todo lo contrario, y tú le creas al otro, porque ¿qué hombre quiere sufrir? ¿Cuál es el hombre que quiere pasar la prueba del desierto? Ninguno. Alabado sea Cristo.
Seguimos, hermano. Verso. Y aconteció que cuando, estando ellos en la mesa, mire, vino palabra de Jehová al profeta, ahora sí, Dios lo usó, que había hecho volver, y clamó al varón de Dios, que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan y bebiese agua, no entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yendo le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y dieron el cuerpo y estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Escucha, hermano. Mire, hermano, la consecuencia de tener en poco el mensaje del Señor. El león, prototipo del diablo, siempre va a estar rondeando, buscando la manera de que lo que se te sembró en el corazón, en tu mente en este día, a través de todos los días por la palabra, va a buscar la manera de sacarte lo que Dios te ha puesto. Alabado sea Cristo. Cuidado el diablo que representa el león, en el camino se te atraviesa y te saca del camino y te mata. Porque el león ha venido a matar, a robar, a destruir. Es el diablo, alabado sea Cristo. El profeta tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Y por qué murió el varón de Dios y no el profeta, si ambos pecaron? Uno por mentiroso, el otro por desobediente. Uno por mentiroso, el otro por rebelde. Hermano, ¿por qué no mató el Señor? Permitió que el león matara al otro, al viejo. Incluso cuando el profeta viejo fue a buscar el cuerpo del varón de Dios, el león todavía estaba allí. ¿Por qué no lo mató el león al profeta mentiroso? ¿Y por qué sí al varón de Dios? ¿Ah? ¿Quién puede responder? ¿Por qué Dios trata con dureza al varón de Dios y no al profeta? Si ambos fueron desobedientes, pecadores. ¿Por qué? Uno es obediente, rebelde, y el otro fue mentiroso. ¿Por qué Dios no trata con dureza al varón de Dios y no al profeta viejo? ¿Por qué? Quiero responder, quiero ver qué me dicen ustedes. Mandé. Que Dios levante, no mala voz, tranquila, que estamos para aprender. Al que a mucho se le da, mucho se le mandará. ¿Quién más opina algo? No obedecer la palabra. Los pensamientos nuestros son los de Dios. ¿Quién más? Suéltense, hermano. ¿Ah? El profeta viejo fue usado por el enemigo, ya estaba apartado, ¿verdad? El diablo lo usó, pero sin embargo también Dios puso palabra en su boca. Y para lo que se puede ver es que también el profeta viejo, alabado sea el Señor para siempre, o el varón de Dios, haría dudar de la profecía, dañando así la credibilidad del Señor. Quiero decir con esto que si el varón de Dios hubiese mantenido la palabra que Dios le dio, con eso él estaba demostrando no solo al rey, sino que a todo un país o una ciudad como Jerusalén o Israel. Y estaba dando ejemplo a toditos, aún hasta el mismo profeta viejo en ese momento, porque lo había hecho volver. El profeta viejo estaba apartado, ya retirado. Lo hubiese hecho volver a él. Y con esto está demostrándole Dios, no solo al profeta viejo, sino que también está demostrando